La mayoría de funciones no son complejas, son bastante, en la aplicación bastante simples, pero ya la próxima vamos a utilizar coincidir índice y ahí sí se complica un poco la situación. Pero hoy día todavía está bastante suave. Ahora vamos esperando a sus demás compañeras que se vayan terminando de conectar. Y, y bueno, concerniente a lo de la grabación de la clase, sucedió un detalle que no había sido grabado. Entonces tuve que volver a grabar todo, hacer un resumen de todo lo que se hizo en el día jueves. Ese fue el detalle del día jueves. Ya para hoy día sí ya está normal. También disculpen la demora, ya que también eh, tenía entendido que iba a estar a cargo subir a la nube o subir la clase grabada por la señorita Claudia Castillo. Pero creo que me voy a encargar de subir las grabaciones. Encargo a tus compañeros a ver. Ahorita se están conectando. Lo voy a escribir en el chat. Estas son costas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Yolanda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que estés bien. Que estés pasando un buen transcurso de semana. Este día tan frío. Cada vez hace más frío. O sea, cada vez hace más. Con medio de toda la humedad, frío. ¿Qué tal, Yolanda? Cambia bastante el clima. Pero creo que lo comenté. Lo que más nos afecta acá en Lima, en general, más que otras partes, es la humedad. Ya que llega a 70, 80. Y qué decir de otros distritos, Villa María, Villa El Salvador, donde la humedad todavía es mucho mayor. Hasta puede llegar al 100%. Es por eso que por allá hay, hay lomas. ¿Sí? ¿Algunas han ido a las lomas? Es bonito. Están las lomas de Villa, creo que se llama. Las lomas de Villa. Dice, estoy en una cuadra de Malecón. Humedad fuerte. ¿De, de Chorrillos o de qué Malecón? Que creo que una vez me mencionaste dónde vivías. En San Miguel. Ahí está. Las lomas. Sí recuerdo haber ido una vez a las lomas de Lucum. Y por esta temporada de invierno es más agradable ya que está más verde de lo normal. Es de las pocas veces que he salido de mi casa a incursionar. Ahí están ingresando. Mm, bueno. Dice San Miguel, bueno, caminata lomas. Ah, sí, también ha sido. Sí, por lo que conversamos en ciertas ocasiones concerniente a lo de tu laburo, sí, yo solamente he ido una vez a lo de las lomas. Y, a ver. Sí, por ahí me están preguntando sobre cómo unirse a la clase, ya que algunos todavía están teniendo dificultades. A ver, un momento. Información. Ya acá está. Ya está, ya lo copié. Bueno, ahí están ingresando. Ahí está Lisa. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches, Pamela. Hola, Pamela. Buenas noches. Están terminando de ingresar. Y bueno, en general, al menos esos lugares todavía son
buenos para poder salir a caminar, a visitar. Estoy terminando y se bueno, no. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Pamela? Ese es el ánimo, esa es la actitud. Buenas noches, espero que estén bien, que me hayan extrañado, de cierta manera. Las clases, obviamente. Bueno, a ver. Sí, terminando. Ya. La clase pasada nos quedamos en el punto de la validación de datos, en las cuales les mostré una tabla, o mejor dicho, de esta tabla, a ver, acá justo la tengo aquí, en las cuales teníamos que parametrar la cantidad de notas que podían ingresar. Por ejemplo, me refiero a esto. Sí, como esta es una tablita de notas, una tabla de notas, se entiende que la nota mayor es 20 y la nota mínima es 0. Pero ¿qué sucede? Que aquí en notas yo puedo ingresar cualquier cantidad. 21, lo que mencioné, que a veces nos da ganas de colocar a los estudiantes menos 10, menos 20. No, mentira, broma. Ya. O sea, permite cualquier valor, o a veces colocar letras. Entonces, ahí acepta todo. ¿Debería? No debería, en este caso de notas, aceptar todo. Entonces, ¿cómo hacer para que pueda aceptar la cantidad de letras o la información que nosotros vayamos a requerir? Es ahí donde entra a detallar la validación de datos. ¿Saben? Otro caso fue el que vimos de las maletas o del equipaje, en las cuales podía aceptar, no debería de cobrar cuando pasaba los 60 kilos. Entonces ahí también había que aplicar validación de datos. Entonces, a ver, empezamos. Sí, vamos con la teoría. Entonces, validación de datos es una herramienta de Excel que necesitamos para poder calcular o saber qué información debe aceptar y qué información no debe aceptar. ¿Dónde encontramos la herramienta? En la pestaña de datos. Pestaña de datos, validación de datos. Sí, pestaña datos, en el grupo de herramienta de datos, validación de datos. Ahí es donde encontramos la herramienta. Y si ingresábamos ahí a validación de datos, íbamos a encontrar una gran cantidad de opciones de permitir cualquier valor que está por defecto. ¿Sí? Las celdas por defecto están en esa condición de aceptar cualquier información que uno digite. Pero podemos parametrarla para que solamente acepte números enteros, decimales, lista, fecha, hora, texto y personalizada. La personalizada se utiliza cuando son funciones. Mensaje de entrada. En el apartado de mensaje de entrada es colocar un mensaje de bienvenida, que mayormente se utiliza para colocar un saludo, como por ejemplo buenos días, hola, buenas tardes. Un mensaje de entrada. Mensaje de error es lo que va a aparecer si alguien coloca ahí una información que no es correcta. Ejemplo, supongamos que aquí alguien colocó una nota, el docente, que sería el que llena las notas, coloca por ejemplo 21. Pero como mencioné, 21 no debería ser una nota aceptable, ya que el rango va de 0 a 20. Entonces, si yo coloco 21, aparecerá un mensaje de error en el cual diga nota incorrecta, información incorrecta, un mensaje indicando de que lo que se ha ingresado, la información digitada o escrita, está incorrecto. Entonces, tiene esos tres apartados. Los dos últimos, de entrada y de error, son opcionales. ¿Sí? Mensaje de entrada y de error son opcionales. Uno puede escoger el criterio y darle a aceptar y ya puede funcionar la configuración que uno haya hecho. Pero el mensaje de entrada y error es opcional. Si uno desea lo agrega, si no desea no hay problema, puede seguir trabajando. Entonces aquí también vamos a ver un ejemplo similar al que le estoy mostrando. Dice validar para que solo se pueda permitir valores numéricos en el rango de celdas que está colocando ahí. Lo que quiere decir aquí es que en este rango de celdas que va en la primera columna, una cantidad en específico. Entonces ahí utilizamos un criterio de validación, en las cuales estén de tal celda, de tal cantidad hasta tal cantidad. Esa es una de las utilidades que tiene.
Otra de las opciones o criterios de validación que se utilizan frecuentemente es la de lista. Esta es una que se spamea, se utiliza en varias situaciones, en las cuales lo vamos a ver cuando veamos la función buscar. Sí, son dos funciones que van de la mano: buscar v y buscar h. Buscar v, búsqueda vertical; buscar h, búsqueda horizontal, o en otras palabras, fila y columna. Entonces, a ver, veamos. La función buscar v, buscar h consta de 4 partes: primera, segunda, tercera y cuarta parte, así como está aquí en la sintaxis. ¿Sí? Este cuadrito de color negro es la sintaxis. Entonces, básico: buscar h, 4 partes. También recuerden, esto lo mencioné en la clase anterior, el tipo de separador que ustedes están utilizando. ¿Está bien? Esto es ya algo que tienen que tenerlo muy presente. Si es la coma, si es el punto y coma. ¿Y cómo me doy cuenta cuál estoy utilizando? Desde el momento que tú hayas escrito hasta este punto, igual buscar h paréntesis, hasta el paréntesis ya te va a aparecer la leyenda. Y la leyenda te va a indicar cuál es el separador que tú vas a requerir o utilizar a lo largo de toda la función. A ver, veamos. Primera parte: celda que va a buscar. A partir de esta información se va a buscar otra información. O sea, es una especie de, llamémoslo, de vínculo, de nexo, de contacto, para poder buscar de repente en una tabla, en una matriz, distinta información. Segundo apartado: ¿en dónde lo va a buscar? ¿Qué se refiere a la matriz de búsqueda? En la cual nosotros seleccionamos toda una tabla. Tercer apartado: ¿en qué columna se encuentra la información que estoy buscando? En las cuales empieza desde la izquierda hacia la derecha. Primera columna, segunda, tercera y cuarta, sucesivamente. ¿En qué columna se encuentra lo que yo estoy buscando? Y por último, se completa con falso. Hay dos opciones: falso o verdadero. Y falso es cuando nosotros hacemos una búsqueda de tipo exacta, ya que también hay búsquedas de tipo inexacta. Eso ya le voy a mencionar luego. Sí, pero ahora entiendan que ahí en el último apartado, en la mayoría de casos va a ser falso. ¿Sí? Ya luego les menciono cuándo va verdadero, que cuando son búsquedas inexactas, en las cuales no se busca un valor en específico, sino un aproximado, y eso se le llama búsqueda inexacta. Pero en la mayoría de casos uno hace búsquedas exactas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, acá está. Vamos a borrar esto, ya que esto lo vamos a hacer. Ya está. Ya. Entonces, lo primero que hay que ver, o lo primero que hay que analizar dentro de una tabla, es cómo se está presentando la tabla. Si es una tabla vertical o si es una tabla horizontal. Entonces, en este caso, la tabla que le estoy presentando es una tabla vertical. Por lo tanto, vamos a utilizar la función buscar v. Si la tabla tuviera otra orientación, ya sería una búsqueda horizontal. ¿Y cuál es el caso de una búsqueda horizontal? Este que están visualizando acá. Ya. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. ¿Dónde está la diferencia de esta tabla con esta tabla? En las etiquetas. ¿Sí? Miren las etiquetas: DNI, nombre, apellido, domicilio, estado civil, periodo. Están en columnas. Pero en este caso, las etiquetas o los títulos están de forma horizontal. ¿Sí? En vez de estar uno en cada columna, está ahora en cada fila. Esa es la diferencia del buscar v con buscar h. Primera diferencia. Entonces, una vez reconocido o una vez encontrado cuál es la función que vamos a utilizar, empezamos acá. Entonces, para poder buscar, partimos de una información. Es como, por ejemplo, cuando uno va a un mall o va, por ejemplo, a hacer una compra en una tienda. En mi caso, yo cuando compraba piezas de computadora y veía, por ejemplo, en la tienda Memory Kings. A ver, les muestro una imagen para que más o menos se den una idea.
¿Por qué menciono esta tienda? Porque su forma, cómo guardan la información, me parece muy correcta. Esta tienda de acá. ¿Por qué? Porque en la propia tienda, los productos que ellos venden en el mostrador y a lo largo de toda la tienda, en vez de colocar el precio o colocar el nombre del producto, colocan un código. Y con ese código encuentran el resto de información. O sea, ¿qué quiero decir? Que a la hora de preguntarle de repente a la señorita, en vez de decirle es la laptop Toshiba de 14 pulgadas con 4 GB de RAM con procesador Intel de color aluminio, en vez de decirle todo eso, decirle cuál es la información o cuál es el precio del producto con el código 008, por decir. Entonces ahí notan una diferencia entre preguntarle o decirle cuál es el precio de la laptop que está en la esquina del lado inferior del mostrador en la parte de atrás. O sea, uno sería mucho más bolas. Entonces, esta tienda, a diferencia de todas las demás que he visto, pues tienen esa forma de vender los productos. Y todos tienen etiquetas. En el mostrador, todos los productos están bien etiquetados, en las cuales muestran un código. Para ellos también les sirve, ya que así pueden encontrar de una manera más eficiente todos los productos que ellos venden. Bueno, volviendo al tema. En este caso, esta es una tabla en base al DNI. Y nosotros, partiendo del DNI, vamos a encontrar el resto de información. ¿Y cuál es el resto de información? Nombre, apellido, domicilio, estado civil, fecha de emisión y periodo. Entonces, dependiendo del DNI que yo coloque aquí, en esta celda, voy a encontrar todo lo demás. ¿Está bien? Dependiendo de lo que yo encuentre ahí, coloco todo lo demás. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Igual, buscar v, paréntesis. Primera parte es seleccionar la celda de donde yo voy a partir. ¿Y de qué celda voy a partir? Es la celda donde se encuentra este DNI. ¿Qué nombre tiene? Bueno, acá no se nota en la fotocaptura la fila de la columna. Vamos a colocarle nombre. Recuerden que también las celdas pueden tener nombre y es válido. Pero vamos a colocarle el nombre de una celda. Probablemente sea la celda B20, por decir. Entonces aquí, ¿qué iría? Igual, buscar v, B20. ¿Y por qué B20? Porque esa es la celda en donde está el DNI. Primera parte. Punto y coma. Punto y coma o coma. Depende de tu separador. ¿Sí? Tenlo muy presente. Punto y coma. Segundo apartado. Seleccionar toda la matriz. Seleccionar toda la tabla. En donde se encuentra toda la información de mi base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seleccionar toda la tabla. Ahora, aquí también hay dos posibilidades. Si uno le coloca un nombre a la tabla, cosa que ya hemos repasado también en la clase anterior, cómo colocarle nombre, que puede ser a una celda o a un conjunto de datos. Entonces, si yo le colocara un nombre, probablemente acá escribiría tabla 1. Pero si no le he colocado ningún nombre, entonces seleccionaría toda la tabla. Vamos a suponer que es de la celda, desde la celda A, sí, la primera columna, la celda A, por decir A5, que empieza aquí, A, B, C, D, E, F, G, 2 puntos, hasta la celda, vamos a suponer, si esta es la 20, 19, 18, 17, G17. ¿Sí? Estoy colocando un supuesto. Y ahí estaría la segunda parte, o sea, la tabla. Seleccionar toda la tabla. Tercer apartado. ¿En qué columna se encuentra lo que yo estoy buscando? Este es el caso del nombre. ¿Sí? Este es el caso del nombre. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando el nombre en base a este DNI. Y si me están entendiendo, ¿en qué columna se encuentra el nombre? ¿En qué columna se encuentra el nombre en la tabla? Es por eso que en la parte superior coloqué numeritos, en los cuales correcto, Yolanda, en los cuales les indiqué que se lee de izquierda a derecha. Es por eso que empieza con 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Sea en donde sea que uno haya dibujado la tabla o haya colocado la información, parte de izquierda a derecha. En este caso da la casualidad que lo he colocado en la columna A y está en función del número 1. Así tú hayas colocado de repente o dibujado la tabla en X columna, recuerda que parte de izquierda a derecha, empezando con 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué columna se encuentran los nombres? En el número 2. Punto y coma. Y por ahora recuerda que todo termina en falso. ¿Sí? Yo creo que todo mi público es femenino hoy día. Sí, no, Astrid Bárbara, ahí está. Entonces puedo tomarme una libertad. Y como usualmente las mujeres dicen, como todos los hombres, falsos. Ahí para que lo recuerdes de repente. ¿Sí? En la mayoría de casos, recuerden que termina en falso. Cuando termina en verdadero, cuando el tipo de búsqueda es una búsqueda inexacta. ¿Y qué es una búsqueda inexacta? Cuando no buscamos un número en sí, sino un aproximado. Es cuando son cantidades numéricas, por decir. Ya les voy a mencionar luego. Por ahora no se hagan problemas. Todo lo vamos a terminar con falso. Tanto es así que hasta este último apartado se puede omitir. O sea, dejarlo de esta manera. Nada más. ¿Se puede colocar de esa manera? Sí. Y se entiende que el último apartado es falso. Pero para ser, como diría, correctos, complételo todo con falso. ¿Saben? Para hacer la manera completa o correcta. Pero la manera resumida sería sin este apartado. ¿Saben? Entonces, este sería en función de los nombres. A ver, repasemos nuevamente. A ver. Ahí se movió. Ya, entonces repasemos nuevamente. Buscar V, paréntesis, que representa B20, el valor donde se encuentra el DNI. Punto y coma, segundo apartado, que representa donde está digitada o está escrita mi tabla. ¿Está bien? Y tercer apartado es en qué columna se encuentra la información que yo estoy buscando. ¿Está bien? La información que yo estoy buscando. Entonces, en concreto, la tercera columna o el tercer apartado sería el número que le corresponde a la columna, que en este caso sería el número 2. Si yo buscara el apellido, ¿qué es lo que cambiaría? Lo único que va a cambiar va a ser este tercer apartado. En vez del 2, por el 3, domicilio, en vez de 3, por el 4 y así sucesivamente. ¿Está bien? Eso con respecto a la teoría. En las siguientes diapositivas les estoy mostrando cómo elaborar la lista. ¿Sí? Cómo elaborar para que en este apartado se vea una lista. Y aquí cómo serían los resultados. Y este es cómo sería para el caso del buscar H. Que es muy similar, con la diferencia que en vez de ser V, va a ser ahora la letra H. Y además tiene la misma lógica. Partiendo de qué celda va a partir, en qué tabla se encuentra, en esta tabla, y qué fila. ¿Sí? En este caso ya no es columna, por eso es que buscar H. Ya no es una columna, sino ahora la fila. ¿Y en qué fila? La fila número 2. Punto y coma, falso. Punto y coma, falso. Y dependiendo del código que yo coloque aquí, vamos a encontrar el resto de información. Proveedor, precio, cantidad, disponibilidad. Y si hubiera más filas o columnas, de la misma manera. Entonces, a ver, empecemos. Preguntas que tengan, empezamos con la tablet, para que lo entiendan mejor. A ver. Ya, a ver, empezamos. A ver, vamos a empezar por esta hoja, que fue lo que les dejé como actividad, ¿recuerdan?
de la clase pasada, en las cuales les pedí que lo intentaran. Lo llegaron a intentar, trataron de resolverlo en esta hojita, en las cuales tenían que aplicar estos valores. En este caso, sigue esforzándote, era de menor o igual a 9, el no te rindas, el 0,11. Sí, voy a colocar mejor los valores, para que no vean tantos símbolos. Acá está el 10,11, acá debe estar el 12, 13 y luego el 14. ¿Sí? Los números, los valores que debe tener el bien. El muy bien, 15, 16 y 17. Y el excelente, 18, 19 y 20. También ahí están todos los valores. De 0 a 9, esfuérzate. 10, 11, no te rindas. El bien, 12, 13, 14, muy bien. 15, 16, 17 y excelente, 18, 19 y 20. ¿Está bien? Por otro lado, aquí teníamos las notas redondeadas, ya que cuando utilizamos la función promedio vienen de esta manera, con un decimal, ¿sí? Lo redondeamos a números enteros. Segundo punto, aquí es donde nosotros colocamos la condición, en las cuales tengan muy presente que la condición son tres partes, ¿sí? Ya lo he repetido creo infinidad de veces. La condición, segundo apartado si se cumple, y tercer apartado si no se cumple. Ya. Entonces, sabiendo eso, sin miedo al éxito, aplicábamos la función. Entonces, ¿cómo iba a ser aquí? Iba a ser una después de otra. Yo ya la tengo aquí escrita, ya para ahorrar tiempo. Pero para los que han intentado, a mí me alegra que lo hayan intentado. No estaba complejo, solo que sí estaba muy largo. Sí, les voy a mostrar, pero sí era bastante larga la función. Sí, la voy a colocar. Y la vamos a analizar. Ya está. Ya, entonces vamos a analizarla. Bueno, un poco de lupa. Ya. ¿Ahí se ve bien? Coméntame, ¿se ve bien? ¿Se ve bien se logra notar? Sí, ya, bacán. Entonces, dice así. Todo empezaba con el igual sí, paréntesis. ¿Qué es H5? La celda en la cual está la nota. Si H5 es menor, acá me faltó el igual. Si es menor o igual a 9, que se refiere a las notas 0, 1, 2, 3 hasta el 9, si está en ese rango de nota o si está en ese rango, su nota final o su condición sería sigue esforzándote. Siguiente, punto y coma. Si nuevamente el igual 5, si H5 es menor o igual a 11, ¿y qué se entiende aquí? Que serían los valores 10 y 11, considerando el 11. ¿Por qué considero el 11? Porque estoy utilizando el mayor igual. ¿Sí? No lo mencioné en la clase pasada, pero sí recomiendo que utilicen el igual para que no se hagan problemas con los intervalos. Recuerden que si no colocas el igual es porque es un número antes, ¿sí? Que no se contarían los extremos. Pero si colocas el igual, sí lo estás contando. Y si se te hace más simple con el igual, pues utiliza el igual. ¿Sí? Por eso lo coloqué. Y entonces, si H5 es menor o igual a 11, que se entiende que serían las notas 10, 11, no te rindas. Punto y coma. Si H5 nuevamente es menor o igual a 14, la nota sería 10. ¿Y qué se entiende? Que sería el 12, el 13 y el 14. Entonces, si está en ese rango, sería su estado bien. Punto y coma. Si H5 es menor o igual a 17, que se entiende que serían las notas 15, 16 y contando el 17 en el rango de muy bien. Y por último lo remato con excelente.
¿Y por qué en este apartado no coloco sí, igual, tal nota al rango? Porque este último apartado se entiende como lo que queda, se entiende como lo que el residuo, por llamarlo así. ¿Saben? Es por eso que lo termino solamente con excelente. Otra forma para que lo entiendas es que, a ver, si no se encuentra en este rango, ¿qué podemos aseverar? Si tu nota no está aquí, no está acá, acá tampoco, y acá menos, ¿qué se entendería? Que está en este lugar. Es por esa la razón por la cual ya no coloco otra vez nuevamente sí. Pudo haberlo colocado, sí, y también es válido, te va a salir el mismo rango. Solo que estarías creciendo un poco más la función. Entonces ahí está para que lo vean. Recuerden que este archivo también se lo voy a compartir, sí, para que ya no lo analizan más detalladamente. Entonces, ¿qué faltaría acá? Arrastrar. Esquina inferior, lado derecho, sin miedo al éxito, arrastro. Y ahí están todos los posibles resultados. Muy bien, bien, excelente. Sigue esforzándote. Por ahí falta un no te rindas. ¿Por qué no hay un no te rindas? Porque nadie tiene 10 y 11. Si alguien tuviera un 10 y 11, estaría en ese rango de no te rindas. ¿Sí? Es por eso que no tiene esa condición. Entonces, recapitulando una vez más, esta es la situación en la cual la respuesta o la condición ya no es entre dos. ¿Cuál es ser entre dos? Aprobado o desaprobado. Ahí es cuando la función era bastante simple. O era o no era. O era aprobado o era desaprobado. Pero en este caso, en esta situación, habían más posibilidades, que son las condiciones que coloqué acá. Entonces ahí, ¿qué teníamos que hacer? Funciones anidadas. Colocar una función dentro de otra función. ¿Es la misma lógica? Sí. Solo que en el tercer apartado, por lo general, se coloca otra función. Es muy similar a esas muñecas rusas, que me olvido su nombre. Sí, esas muñecas que va una dentro de otra. Algo similar. Una función dentro de otra función. Y para terminar este punto, no lo confundan con el i y el o. Con la función i y con la función o. ¿Saben? No lo confundan con esto. O. Porque la función i y la función o es cuando se colocan más condiciones. No posibles resultados, sino más condiciones. ¿Y a qué me refiero más condiciones? Por ejemplo, un ejemplo muy clásico era el de darle, por ejemplo, 200 soles a las personas que eran solteras, no tenían hijos, que vivan, por ejemplo, vamos a colocar Chorrillos. Entonces, si nosotros queremos aplicar esto, aquí tendríamos que aplicar la función i, porque es i, que sea soltero, y que no tenga hijos, y que sea de Chorrillos. Si cumplen las tres condiciones, se le daba la cantidad. Caso contrario, 0. Ya, esto es algo distinto, porque aquí solamente hay dos posibles resultados, pero hay varias condiciones. En este caso, no es que hayan varias condiciones, es una única condición, solo que hay un montón de posibles resultados. Y una cosita más, se puede combinar ambos, se puede combinar funciones anidadas, que es lo que han visto aquí, con la función y ya no, sí se pueden combinar, solo que serían ya ejemplos más complejos, en las cuales vaya a depender la otra condición. Como por ejemplo, a ver, ustedes saben que los que tienen la nota 17 están en el rango muy bien. Pero ¿qué pasaría si para que tenga esa condición, además de que tenga la nota 17, ¿sí? Además de que tenga la nota 17, tiene que haber participado en algún deporte o tiene que haber hecho alguna actividad extracurricular? Entonces, para eso, acá habría otra columna que diga, por ejemplo, actividad extracurricular, en las cuales, por ejemplo, que acá diga que sí, de repente acá que diga que no. Entonces ahí ya se evaluaría. ¿Dónde? En este primer apartado o en toda la tabla. Entonces se va volviendo más complejo, porque ya
no solamente depende de una nota o de una columna, sino ya depende de más columnas. Y es ahí donde no es que se haga más difícil, sino que se hace más grande, y el entendimiento habría que verlo detalladamente para poder comprenderlo. Pero ambos temas se pueden combinar. ¿Está bien? Eso ya lo verían de repente de nivel avanzado. Pero ahora quiero que comprendan esto. Que sí puede haber una función dentro de otra función. Únicamente es con la función sí, no. En otras funciones también se pueden combinar. Puedo combinar todas las funciones con todas las funciones. Excel sí te va a dejar que lo hagas, pero depende de lo que tú combines. Puede haber un resultado que tenga sentido. Porque de repente si tú combinas una función con otra función que no tiene nada que ver o que no tenga sentido, no vas a tener un resultado racional o un resultado que tenga como dije, sentido. También tengo lo presente. Bueno, y entonces esta fue el pequeño ejercicio. No era una tarea, sino era para que lo intenten y lo practiquen. ¿Está bien? Ya, sigamos avanzando. Ya, esta es la hoja del ejercicio de la clase pasada, o de la diapositiva. Dice, validar para que solo pueda permitir valores numéricos en el rango de celdas C28 y E37. ¿A qué se refiere? Desde esta celda hasta esta celda. Y creo que yo le coloqué, voy a borrar. Es que ya tiene la validación de datos. Vamos a borrarlo. Ya lo borré. A ver. Entonces, ¿qué dice? La primera columna será mayor a 100 y menor a 200. ¿A qué se refiere? Que los valores en esta columna tienen que estar en el rango. ¿Qué rango? De 100 a 200. O sea que si yo escribo, por ejemplo, 201, no me debería aceptar. O si escribo 80 o una cantidad menor a 100, tampoco me debería aceptar. Entonces, ¿cómo hago eso? A ver, repasemos. Selecciono mi celda o mi conjunto de celdas, validación de datos, validar datos. Va a aparecer esta pequeña pestaña, permitir, número entero, o si va a ser con decimales, trabajas con decimales, número entero, que estén entre, porque tenemos más opciones. Igual, entre, menor, mayor, menor que, igual que. Pero en este caso me están pidiendo que la primera columna admita valores que estén entre 100 y 200. Por lo tanto, entre. ¿Cuál es el valor mínimo? 100. ¿Cuál es el valor máximo? 200. Voy a activar la lupa. Ya está. Entonces, permitir números enteros que los datos estén entre 100 y 200. Mensaje de entrada. Recuerden que mensaje de entrada y mensaje de error es opcional. Vamos a colocarlo como es porque es un ejemplo. Título, por ejemplo, hola. Mensaje de entrada también así de escueto, así de claro y conciso, hola. Mensaje de error. Aquí recuerden que tenemos estilos: alto, advertencia e información. En este caso es mensaje de error. Título vamos a colocarle error. Mensaje de error. Ingresa un valor permitido, por ejemplo. Permitido. O ingresa un número válido. Ingresa información correcta. Colocas el mensaje que tú desees. Entonces, una vez completado estas tres partes, a aceptar. Ya. Visualmente parece que no hubiera aplicado nada. Pero ¿qué ha sucedido? Que ahora en este conjunto, en esta celda en específico, miren, está mi mensaje de bienvenida. ¿Cuál es? Hola. Voy a colocar, por ejemplo, una cantidad que no está permitida. Por ejemplo, 201. Voy a darle un clic fuera y me aparece el mensaje que yo coloqué. ¿Cuál es el mensaje que yo coloqué? Error. Entonces aquí dice ingresa un valor permitido. Entonces ya no puedo colocar
como era anteriormente cualquier cosa que se me ocurra, sino una cantidad que esté permitida. Ahorita lo que he hecho es arrastrar para que esta celda que tiene esas propiedades de validación de datos se apliquen en toda la columna. Entonces ahora toda la columna va a tener esas propiedades. A ver. Entonces, ¿cuáles eran los valores permitidos de 100 entre 200? Entonces puedo colocar, por ejemplo, acá 34. Ahí está, 34 no me deja, ya que no está permitido. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, 111, 123, 134. ¿Sí? Puedo colocar valores que estén entre ese rango de precios. Pero si yo coloco una cantidad que supera al 200, va a aparecer mi mensaje de error. Ya, para no escribir más, voy a copiar y pegar ahí los valores. Ya. Esa es una de las funcionalidades que se aplica bastante cuando uno elabora tablas en almacén o va a guardar información. Sí es bueno aplicar esto, porque a veces uno comete errores a la hora de digitar y a veces uno por hacerlo apurado no se fija. Y ya les comenté el caso de Plaza Vea, ¿verdad? Creo que se lo comenté, sí, ¿no? Plaza Vea, en el cual un trabajador se había equivocado en la página web y había colocado a ver, ¿qué ha pasado? Por su mente. O el grupo que está encargado de ahí de la página web de Plaza Vea, en las cuales era una cantidad muy inferior, ni siquiera la décima parte, y en ese lapso de tiempo varios clientes compraron o adquirieron productos. Entonces ahí tuvo ese problema. ¿En qué terminó? No lo sé. No le seguí el rastro a la noticia. No sé si se concretó la compra o la tienda se echó para atrás, ya que también se volvió un poco polémico. Bueno, siguiente columna dice: la segunda columna que admita valores entre 0 y 100. Entonces aquí la lógica es la misma. Ya no entre 100 y 200, sino entre 0 y 100. ¿Cómo lo hago? Sigamos repasando. Validación de datos, validar datos, permitir número entero que estén entre el 0 y el 100. Entonces, números entre el 0 y el 100. Mensaje de entrada y mensaje de error. Recuerden que es opcional. Aceptar. No es algo obligatorio colocarlo mensaje de entrada o error. ¿Qué pasa si yo coloco un número que no es correcto? Me va a aparecer un mensaje de error. ¿Cuál es el mensaje de error que aparece por defecto? Ahora vamos a ver. Es este de aquí. El título: Microsoft Excel. ¿Cuál es el mensaje? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Parece un trabalengua. Ya, pero este es el mensaje que aparece por defecto. Entonces, si tú quieres colocar un mensaje en específico, recuerda que lo puedes hacer. Y es algo mucho más concreto. Ingresa un valor permitido. Entonces, en este caso, ¿qué valores admite? Valores que están entre el rango de 0 y 100. ¿Ven? Puedo estar al 99, lo cual sí está permitido, y el 0, que obviamente que también está permitido. 99 permitido y 0 permitido. Y el 99,99 de la misma manera, también está permitido. Tercera columna: valores que estén entre 300 y mayor a 300 y menor a 450. Y entonces nuevamente el mismo proceso. Lo coloqué ahí 3 veces para que lo repaso. Aquí era de 100 a 200, de 0 a 100, y aquí de 300 a 450. Selecciono mi celda, validación de datos, validar datos, permitir número entero que estén entre el 300 y el 450. A aceptar. Entonces arrastro hasta la última fila y ya tiene las validaciones. Otro detalle que he olvidado: ¿qué pasa si yo quiero borrar las validaciones? Porque no se borran de esta manera, que seleccionar y suprimir, así no se borra.
lo que estarías borrando serían los datos, lo que tú coloques, ¿sí? Si seleccionas y presionas suprimir, lo que haces es borrar la información, pero no la validación. La validación sigue estando ahí. Entonces, si yo quiero borrar la validación, tengo que volver ahí. Validación de datos, validar datos, borrar todos. Entonces, cuando le das borrar todos, ya se borra recién todas las configuraciones que tú hayas agregado. Y entonces, ¿qué valores están permitidos? Del 3 hasta el 450. Ahora veamos. 356, 355, hasta el 450, ¿no? Entonces puedo emitir el 400 y así sucesivamente, valores y más valores que estén entre ese rango o entre esas cantidades. Y por último dice hallar el total. Entonces ya para este punto ya saben que hay varias formas de sumar. En las últimas clases les voy a enseñar otras más, ¿sí? Formas más elegantes, un poco más complejas, pero se obtiene el mismo resultado. Ya saben que puedo escribir igual suma, puedo seleccionar, puedo hacer autosuma, puedo hacer seleccionar inicio, autosuma, pero como está abajo lo muevo, ¿sí? Por eso también ya espero que dominen los tipos de cursores: seleccionar, mover y arrastrar. ¿Está bien? Son puntos básicos. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Y ya tengo las sumas de todas las cantidades. Entonces, en este apartado no estamos usando funciones, sino estamos validando datos, en los cuales permite una cantidad. ¿Saben? No es tan visual como lo era la anterior hoja. Sí, en esta tabla, disculpen, era más visual. ¿Por qué? Porque aplicamos una función y teníamos un resultado. En este caso, o con esta validación, no. Nosotros agregamos las validaciones y dependiendo de lo que tú agregues, vas a poder visualizar los cambios que tú hayas agregado. Pasemos a la siguiente hoja. Otro ejemplo más. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice, validar datos, apellidos, hijos, años de servicio, estado de la empresa, haber básico, área de trabajo y AFP. Y aquí vamos a ver otros tipos de validación. A ver. ¿Qué dicen los hijos? Los números de hijos no serán mayor a 3. ¿Sí? No serán mayor a 3. Y si dicen mayor a 3, ¿qué valores están permitidos? 0, 1 y 2. ¿Está bien? Si dijera mayor o igual a 3, ahí cambiaría la cosa. Pero dice solamente mayor a 3. Entonces, nuevamente, ni corto ni perezoso, selecciono mi celda o mi conjunto de celdas. Depende cómo te acostumbres a trabajar, ya que la forma en como yo lo hago es aplicar a uno y luego arrastrar. Entonces, selecciono mi celda, datos, validación de datos, validar datos. Permitir número entero que estén entre, ¿qué cantidad? El 0 y el 2. Y mensaje de error, a manera de amenizar, de bromos, a colocar muchos hijos, ya que si supera esa cantidad debe aparecer un mensaje. Vamos a ponerle ahí muchos hijos. Muchos hijos. A ver, vamos a probar, a aceptar. Entonces se supone que si yo agrego un 4 o una cantidad mayor, va a aparecer lo que tú agregues. Muchos hijos, lo que se te ocurrió de repente que quieras agregar ahí. Alguna frase por ahí pícara, interesante, distinta. Ahí que quieras decirle a la persona que está llenando la tabla. Ahí está. Entonces, ¿qué valores permitidos? 1 y 2, nada más. O sea, disculpen, 0, 1 y 2. Lo cual se traduce a 0 hijos, ningún hijo, un hijo y 2. Antes de agregarle un valor lo voy a arrastrar. ¿Por qué voy a arrastrar? Para que se apliquen las propiedades. Y a partir de ahí ya puedo agregar 1, 2, 0. Si coloco 3 no debería. Ahí está, muchos hijos. Entonces voy cambiando. ¿Sí? Estoy colocando valores al azar. También no es necesario que sean los mismos cuando ustedes apliquen la tabla. Estoy colocando valores así aleatorios. Años de servicio. Dice, los años de servicio serán entre 5 a 25 años. De 5 a 25.
Entonces aplicamos la misma validación. Selecciono mi celda, validación de datos, validar datos. Configuración, permitir, número entero, mínimo 25, disculpen 5 y máximo 25. Mínimo 5, máximo 25. Ahí está, aceptar. Recuerden que mensaje de entrada y de error es opcional. Ya tiene mi validación de datos esta celda, esquina inferior lado derecho y arrastro. ¿Para qué hago eso? Para que se aplique al resto de celdas. Entonces, ¿qué está permitido acá? 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 25. Si a alguien se le ocurre escribir 26, mensaje de error. Si a alguien se le ocurre escribir 4 o menos, mensaje de error. Ahí tabla. Entonces, ahí puede escribir cualquier valor que esté dentro de lo rango de lo aceptable. Luego dice, el estado de la empresa será empleado o contratado. Repito, el estado de la empresa será empleado o contratado. Ya, en este caso hay dos posibilidades. Y hay dos posibles maneras de hacerlo. Le voy a mostrar la más rápida o la más práctica. Voy a escribir por acá empleado y por acá contratado. ¿Está bien? Voy a escribir por acá empleado y contratado. Y voy a aplicar una validación de datos de lista. ¿Cómo es eso? A ver. Puede haber sido acá. Puede haber sido acá. Puede haber sido en cualquier lugar de la tabla. Ya. Selecciono mi celda. Datos. Validación de datos. Validar datos. Ahora, permitir lista. Permitir lista. Origen. Selecciono aquí la flechita y selecciono las dos celdas que yo he escrito, que es la celda K10 hasta la celda K11. Dos veces enter, 1 y 2. Ya. ¿Qué ha sucedido o qué es lo que yo he aplicado? Lo siguiente, que ahora en esta celda ya puedo escoger dos opciones, que son las que yo he colocado: empleado y contratado. Primer punto. Segundo punto, si yo cambio aquí las palabras, en mi lista también se van a cambiar. Segundo punto. Tercer punto, si yo acá lo escribo de otro color, le doy propiedades, lo cambio en el aspecto visual, aquí no se va a ver afectado. Si tú quieres cambiarlo acá, sería en esta misma celda. ¿Está bien? Tercer punto. A ver, repito todo. Ya. Entonces ahí escribo mis dos condiciones. Si hubiera más, coloco más. Solo que en este ejemplo hay dos. O es empleado o es contratado. Entonces, selecciono mi celda. Datos. Validación de datos. Validación de datos. Permitir lista. Permitir lista. Origen. Selecciono mis dos celdas. Le doy dos veces enter. 1 y 2. Segundo punto. Si yo cambio aquí la información, automáticamente se va a cambiar acá. Si yo acá, por ejemplo, lo coloco de color blanco para que no se vea, ahí para que no se note, aquí igual se va a seguir visualizando. Si tú quieres cambiarle el color, el tamaño, la letra o X cosa, tiene que ser en esta celda, ¿sí? Por ese lado son independientes, pero son dependientes concerniente a lo que tú escribas acá. Entonces, una vez que ya apliqué, esquina inferior lado derecho y arrastro. ¿Para qué? Para que se pueda escoger o aplicar a lo largo de toda la tabla. Entonces ya la persona que va a llenar la tabla o esta base de datos ya lo tiene más parametrado. Ya se ahorra el tiempo de estar escribiendo uno por uno.
Simplemente va a escoger las dos opciones, 3, 4, 5, X cantidad de posibilidades que sea concerniente al estado de la empresa. Siguiente punto, haber básico, que se refiere a la ganancia, creo. Dice, el haber básico será 800 para el contratado y 1000 para el empleado. Ya. Para este caso hay más posibilidades. Hasta podría aplicar acá una función sí. Y como está fresquito lo de la función sí, lo vamos a aplicar. A ver, ¿qué dice? Que si tiene 800 o si gana 800 va a ser contratado. Pero si gana 1000 va a ser empleado. O al revés, mejor dicho. Que si es contratado gana 800 y si es empleado gana 1000. Así se lo 800 contratado y empleado 1000. Aunque en mi caso del colegio me mueve un poco las palabras, ya que es distinto. El contratado es el temporal y el otro es el nombrado, que es el docente que ya logró el nombramiento y trabaja ahí todo el tiempo que él desee. Un poco distinta la palabra. Pero bueno, contratado es la persona temporal y por empleado entiéndase como la persona que es ahí, como diría, vitalicia, por llamarlo así. Por eso que gana más. Ya, a ver. Entonces aquí vamos a aplicar la función sí. ¿Cómo sería? A ver, presten atención. Sí, esto un poco ya combinando las herramientas que estamos viendo. ¿Está bien? A ver. Igual sí. Por eso es que les mencioné desde el módulo pasado que la función sí es la que más importancia le deben de tomar. Porque es la que te sirve para todo. Mientras más domines la función, en más cosas, más situaciones, en más contextos la puedas aplicar. Entonces, esta es una de esas situaciones en las cuales dice el haber básico será 800 y caso contrario 1000. Como son solamente dos, está papadita, está fácil. Si hubiera más posibilidades, ya saben que pueden aplicar funciones anidadas, una dentro de otra. Pero como solamente hay dos posibilidades, ahora vamos a ver. Igual sí. Si esta celda de acá, F8, es igual, entre comillas, a contratado, ¿cuánto va a ganar el contratado? ¿Sí? ¿Recuerdan? 800. A ver, entonces si es contratado, ¿cuánto va a ganar? 800. Caso contrario, como solamente hay dos posibilidades, o gana 800 o gana 1000, lo coloco directamente. ¿Está bien? ¿Sí? No está nada complejo. Igual. Ahora creo que me comí una celda. A ver qué pasó. A ver, nuevamente. Igual, sí. Ahí creo que me comí una sintaxis. Esta celda es igual, entre comillas. Contratado. Punto y coma. 800. Punto y coma. 1000. Cierro paréntesis. Ahora vamos a ver. Dice el valor no coincide con las restricciones realizando datos para definir esta celda. Yo contrato. Qué raro. Creo que me estoy comiendo una letra así F8. Vamos a ver con empleado. Qué raro. Empleado. Qué raro. Bueno, de ahí lo reviso, ya que por ahí debo tener un problema en algún punto, en alguna coma. Es que sí se puede aplicar, solo que ahorita, ¿dónde está aquí el error? A ver. Sí, aquí sí está bien.
Sí, igual sí, si F8 mm, son comillas. Sí. Ah, son distintos. Punto y coma 1000, punto y coma 800. Qué raro que no me está viendo. Y ahí lo reviso. Que no sé por qué no me lo deja agregar. De repente por lo que mi Excel está tengo que volverlo a activar, ya que está un poco caduco. Ya está un poco caduco. Bueno, voy a dejar este pendiente. ¿Está bien? Pasamos al siguiente de área de trabajo. ¿Qué dice en área de trabajo? Será compras, ventas, caja, almacén. ¿A qué se refiere aquí? Que ahora hay 4 posibilidades: compras, ventas, caja o almacén. Muy similar en el caso de muy similar al caso del empleado contratado, ya que ahora hay 4 posibilidades: o es compras, o es ventas, o es cajas, o es almacén. Entonces, en un apartado de mi tablita lo escribo en cualquier ubicación. Entonces aquí dice o es compras, compras, o es ventas, o es caja, o es almacén, y por último hay otro más, almacén, sin nada más. O es compras, o es ventas, o es caja, almacén. Entonces aquí en área de trabajo de la misma manera: validación de datos, datos, validación de datos, validar datos, permitir, lista. Sí, ¿querías preguntar algo, Sandra? Ay, creo que quería preguntar algo. Bueno, lista. Origen. Selecciono el conjunto de celdas que va de compras a almacén. Le doy 2 enter. 1, 2. Y ya puedo escoger las distintas opciones: compras, ventas, cajas o almacén. Antes de escribir uno, arrastro para que se aplique. Y a partir de ahí ya colocarlo o seleccionar una de manera manual. Sí, pero ahorrar tiempo lo voy a arrastrar. Sí, para ahorrar tiempo. Pero saben que ya pueden escoger una distinta. Y por último, AFP. ¿Qué dice el AFP? Ya si desean, para que no se note, solamente pintan la letra de color blanco. Ahí para que simule transparencia. Por último, AFP integra horizonte, unión y profuturo. Son los distintos aportes que pueden haber. A ver, nuevamente, cualquier apartado de mi tabla: integra, horizonte, unión y por último profuturo. Unión y profuturo. Profuturo. AFP, primera celda, datos, validación de datos, validar datos, en los cuales permitir, lista, origen, selecciona mi conjunto de datos que va de integra a profuturo y 2 veces enter. 1, 2. Y ya puedo escoger los distintos tipos de FP. Antes de arrastrar, disculpen, antes de seleccionar arrastro. ¿Por qué? Porque si selecciono uno y luego arrastro, se va a repetir en todas las celdas. Para este caso yo lo voy a hacer así, para ya no estar seleccionando uno por uno. Pero lo ideal sería que antes de arrastrar no escojas ninguna opción. Luego ya, dependiendo de lo que te indiquen a uno, ya puedan aplicarlo. ¿Sabe? Bueno, ahorita voy a hacer la primera pausa, primer corte, siendo las 8:06, 5 minutos de break. ¿Saben? 5 minutos de break y volvemos. Y mientras tanto en el break voy a revisar porque ahí no me deja. ¿Saben? Bueno, primera pausa. Ahí está. Sí, había tenido un
un pequeño problema a la hora de digitar y concerniente a la celda. Está tal cual lo había colocado. A ver. Igual si paréntesis F8, que es la celda en la cual va a depender si es contratado o si es empleado. Cierro comillas. Recuerden que cuando son palabras van entre comillas, punto y coma, las dos cantidades. O es 100 o es 800. Son las cuales solamente hay dos posibilidades. O es 100 o es 800. Entonces ahí está. Si yo cambio aquí a empleados, va a ganar 800. Si lo cambio a contratado, va a ganar 1000. Y si hubiera más posibilidades, de la misma manera. ¿Está bien? Si fuera contratado, empleado, suplente, ¿qué más hay? Pasantía. Si hubiera más tipos de estado en la empresa, tendremos que aquí colocar una función dentro de otra función. Muy similar a como vimos en esta hoja. Una función dentro de otra función. Y también recuerden que puede funcionar con colores, ¿sí? No lo volví a colorear aquí, pero a ver, vamos a volverlo a hacer acá. En esta columna, ¿cómo hacer para que se coloree? A ver, voy a colorearlo solamente en uno para que vean. Recuerden que eso es con formato condicional. Formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si esa celda es igual a contratado, si esa celda es igual a contratado, el formato, el color, vamos a colocarle por ejemplo de que sea de color celeste. Aceptar y aceptar. Nuevamente la misma celda. Formato condicional. Regla para resaltar celdas. Más reglas. Si esa celda es igual a empleado, el formato, color rojo por decir. Aceptar y aceptar. Entonces contratado celeste y empleado de color rojo. Entonces con esa situación o con este tema también se puede combinar. Ya que hemos visto en esta tabla, que parecía visualmente una tabla muy fácil, muy sencilla, con ningún nivel de dificultad. Hemos visto función sí, validación de datos y formatos condicionales. Hemos visto varios temas ahí en esta tabla bastante interesante. Siguiente hoja, hoja 4. Y esta hoja se la dejo para ustedes ya para que la practiquen. Que es muy similar. Ingresar datos o edades de entre 20 y 50. Categorías. Categorías lo pueden hacer con lista, en las cuales puedes escoger la lista o la categoría que le corresponde. El código del trabajador debe ser un número de 3 letras del nombre y su edad. ¿Cómo podrían hacer esto? Con la función ¿cuál era su nombre? Extrae, en la cual les va a extraer información. ¿Sí? También lo hemos visto. O lo voy a repetir acá, la función extrae, que obteníamos información de otras celdas y lo agregamos o lo concatenamos con i. Y por último, el peso debe ser mayor a 0. O sea que admita valores mayores a 0. No puede ser 0. O sea, del 0 para adelante. 1, 2, 3 para adelante. ¿Está bien? Ahí se lo dejo para que lo intenten, creo mejor. Sí, está bastante... no tiene mucha dificultad. Formato condicional. Ya, de esta hoja acá hay varias tablas. Voy a resolver las dos primeras y el resto también se lo dejo para que practiquen. ¿Está bien? Ya que no solamente es prestar atención, sino que también tienen que practicarlo. Entonces, a ver, voy a hacer las dos primeras y ya les dejo para que ustedes intenten las otras demás. También la siguiente clase, ya si tienen dudas, ya ahí también lo resolvemos. Muy similar como hicimos con esta hoja de acá, en la cual avancé hasta cierto punto
y la siguiente clase lo terminé. Entonces en este caso de la misma manera. Avanzo una parte, ya que es la misma herramienta, y ya ustedes lo practican, ya que sí o sí tienen que practicar. Yo les comenté que no es que yo los obligue, sino que ustedes propio por el tema de aprender, de querer aprender, tienen que hacerlo, ¿sí? A ver. Dice, quisiera resaltar los datos de la columna región Arequipa, con un formato en negrita y en color rojo. Entonces dice resaltar de color la columna de región Arequipa con un formato de color rojo. En este caso es formato condicional. ¿Por qué? Porque dependiendo de que diga la palabra Arequipa, va a tener este color y este formato. Negrita y rojo. A ver, ¿cómo aplico esto? Selecciono mi conjunto de datos, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si esa celda es igual a Arequipa, si alguien de ustedes ha viajado a Arequipa, tengo planeado también viajar alguna vez a Arequipa. Arequipa. Formato dice que tenga negrita y que sea de color rojo. Color rojo, ahí está, y negrita, acá está negrita. A aceptar y aceptar, y vamos a ver qué sucedió. Ya, ¿qué sucedió? Que en toda mi tabla donde diga Arequipa, o mejor dicho, en esa columna de región donde diga Arequipa, lo he pintado de color rojo. Si yo le quitara una A, pierde la propiedad. O si le agregara dos veces A, también pierde la propiedad. Y si fuera en mayúscula, igual conserva la propiedad, ya que sea minúscula o mayúscula no es relevante. Mientras que diga Arequipa, va a tener las propiedades de negrita y un color. Siguiente ejemplo. Dice resaltar los datos de los vendedores de color verde para Jones o Jones de color verde y Andrew de color rojo. Se dice Jones verde y se dice Andrew rojo. A ver, ¿en qué columna? En la de vendedores. El proceso muy similar. Seleccionar mi conjunto de datos, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si esas celdas o conjunto de celdas es igual a, vamos a empezar por Jones o Jones. Ya, si es igual a esta palabra, el formato, color verde, ¿sí? Creo que verde decía, verde. A aceptar y aceptar. Entonces donde diga Jones, color verde. Y donde diga Andrew, color rojo. Ya que está seleccionado, ahí continúo. Si esta columna, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Ya, si esa columna es igual a Andrew, ahí sí hay que ver cómo se escribe, creo que está así. Formato, color rojo, aceptar y aceptar. Ya, sí está bien escrito, Andre WS. Ya. Entonces ahí, ¿qué ha sucedido? Que donde dice Jones, color verde, y donde diga Andrew, de color rojo. Las siguientes tablas son muy similares. ¿Qué dice aquí? Color rojo, bolígrafo, lápiz anaranjado. Resaltar las fechas del 2000, dice resaltar los datos de las fechas mayores al 2005 con un formato de color azul. Y está un poquito interesante. Le voy a mencionar cómo resolverlo. Luego resaltar los datos mayores a 500, y este es más básico, formato condicional mayor a tal cantidad. Y creo que eso es todo. Ya, le voy a mencionar esta que es un poco distinto, ya que tiene que ver con fechas. A ver, repasando un poco de fechas. Recuerden que les mencioné que toda fecha tiene asignada una cantidad numérica. ¿Sí? Por ejemplo, el día de hoy, 22 del 06 del 2021. Si yo le cambio el formato a general,
este sería el número que le corresponde a esa fecha. ¿Cuál es? El 44369. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este número o esta fecha, ya que dice resaltar las fechas mayores al 2005, o sea, concerniente a las fechas mayores a este año, convertirlo en cantidades y después de haberlo convertido, compararlo. Si lo deseas ver todo con número, no hay problema. Seleccionas todos los datos y ya lo ves en número. ¿Sí? Para que de repente ver los números se te haga más fácil o más simple, en vez de verlo con fechas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Concerniente al tema de formatos de celda. Recuerden que hay varios formatos: número, general, moneda, fechas, porcentajes, fracciones, texto. ¿Está bien? Entonces, en concreto, una fecha puede estar en formato de número, como puede estar en formato de fecha. ¿Está bien? Cuando volvamos a ver este tema de fechas, ahí les voy a mostrar otra cosita más, otras propiedades de las fechas, que no tiene que ver más allá con el hoy, ahora, mes, día, año. Hay otras funciones más con fechas. En esta clase ahí vamos a volver a tocar ese tema. Pero concerniente a esta pregunta, es en base a una cantidad. Si supera esa cantidad de esa fecha, va a ir con un color. ¿Cómo se hace? Ahí les dejo para que lo intenten. Y en la próxima clase lo resolvemos. Si es que no les ha salido. Entonces tienen dos columnas también para hacer. Ya. Eso sería con la primera parte de validación de datos. Todavía vamos a seguir con ese tema, pero combinándolo con la función buscar. A ver. Acá está. Y esta tabla ya la vimos. Esta tabla es similar. Al final de la clase voy a hacer esta tabla si alcanza el tiempo, pero ya quiero pasar a la función de búsqueda. Acá. Por el tiempo. A ver. ¿Sí? Presten mucha atención ya que esto es con la función de búsqueda. Tenemos una tabla que dice código, apellido, nombre, edad y ciudad. Y en la parte inferior tenemos consultar datos. Código, nombre, edad, apellido y ciudad. ¿Ya qué vamos a hacer? A ver, presten atención. En esta celda de código, para no estar escribiendo código por código, vamos a todos los códigos juntarlos en una misma celda. ¿Cómo se hace eso? Datos, validación de datos, validar datos, lista, origen y selecciono el conjunto de códigos. ¿Está bien? Es por eso que hemos practicado esta validación de datos con lista. Enter y End. ¿Está bien? No es nada nuevo. Entonces en esta celda ya puedo escoger todos los códigos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Escoger todos los códigos en una misma celda. ¿Sí? Coméntenme porfa, ¿estamos bien hasta ahí? De la validación de datos con lista. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No se han perdido todavía? Estamos escogiendo todas las celdas en una misma, como con validación de datos. Esta es otra de las funciones o las razones por las cuales se utiliza esa técnica o esa herramienta de validar datos. A ver, lo repito nuevamente. Ya en esta celda que dice código, lo normal que sería escribirlo literal. Por ejemplo, acá dice 265. De repente Celis Bravo 4051. Ya, esta sería una manera. Pero ¿qué sería lo más práctico? Que en esta celda, que se entiende que son solamente códigos, juntar todos en una misma celda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionar la celda, validación de datos, validar datos. Configuración, permitir, lista, origen. ¿Cuál es el origen? Todo mi conjunto de códigos, desde el 1010, que es Azula, hasta Guerrero Millones, 1265. Dos veces Enter, 1, 2. Y ahora, ¿qué ha sucedido? Que en esta celda tengo todos los códigos. ¿Cuáles son sus propiedades? Ya las hemos mencionado. Si quiero cambiar el color,
tamaño, todo sería aquí. Si yo cambio aquí el código de alguna persona, se va a ver reflejado acá. Si yo acá se me ocurre, por ejemplo, colocarle como código 777, aquí tendría el 777. ¿Saben? Eso es lo único que van a compartir. Nombre. Aquí donde dice nombre es donde empezamos ya a aplicar la función. Para eso tenemos dos posibilidades. O le colocamos un nombre a la tabla o seleccionamos la tabla. Vamos a colocarle un nombre para repasar cómo colocar nombres. A ver, ¿cómo le coloco un nombre a una tabla? Seleccionar toda la tabla, clic derecho, definir nombre. Clic derecho, definir nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Vamos a colocarle tablita. O tabla, a ver, vamos a ver si me deja. Tabla. Ya, sí. Ya, entonces, este conjunto de datos ahora se llama tabla. Para ya no estar seleccionando. Si yo seleccionara, ¿qué sería? Desde la celda A3 hasta la celda E14. O sea, A3, 2 puntos, E14. Pero para ya no hacer eso, ya le coloqué un nombre. ¿Qué nombre tiene? Tabla. Para hacer referencia a este conjunto de datos. Ya, entonces empecemos. Igual, buscar V. ¿Sí? ¿Por qué buscar V? Porque es una tabla que está de más forma vertical. Ya, buscar V, paréntesis. Recuerden que desde que escriben paréntesis te va a aparecer la leyenda. ¿Y por qué es importante la leyenda? Porque ahí en la parte inferior te va a mostrar la sintaxis, en las cuales te va a indicar cuál es el símbolo que tú vas a utilizar. En mi caso es el punto y coma, por lo tanto yo para separar voy a utilizar el punto y coma. Si te aparece una coma, utiliza la coma. Ya, sigamos. Entonces, a ver, valor buscado en base a este código. Va a buscar en función del código que visualicemos aquí. Ya. En función de este código, punto y coma. ¿En dónde lo va a buscar? Matriz de tabla. En mi tabla que se llama tabla. ¿Sí? Ahí bastante original. Noten que se pinta de color rojo y noten que toda mi tabla de la misma manera color rojo. Punto y coma. ¿En qué columna se encuentra en los nombres? Entonces es por eso que aquí coloqué los números, ¿está bien? Aunque estos números ya los deben de tener en su cabecita, ya que no los coloca. Acá los he colocado para que lo puedan ver visualmente, pero lo deben entender que parte de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente cuantas columnas o cuantas filas tenga. Entonces, ¿en qué columna se encuentran los nombres? En la columna número 2. Ya, 2. Punto y coma, falso. ¿Por qué falso? Porque buscamos una coincidencia exacta. ¿Cuándo es verdadero? Cuando buscamos una coincidencia aproximada. ¿Cuándo vamos a utilizar el aproximado? Cuando en mi tabla o el resultado que yo estoy buscando no es un resultado en concreto, sino un valor que está entre ciertas cantidades o un aproximado. Por eso que se llama coincidencia aproximada. ¿Se utiliza mucho? No. ¿Vamos a ver un caso? Sí, pero en la siguiente clase con la función coincidir. A ver, entonces ahí está toda la sintaxis. Le voy a dar un enter para que vean el resultado. Ya, ¿qué ha sucedido? Nombre Castillo García, 1020. Vamos a ver si está bien. ¿El 1020 es Castillo García? Sí. Si yo cambio aquí el código, por ejemplo, al 777, Azul Mondragón. ¿Es correcto eso? Sí. A ver, una prueba más. El 1265, ¿es Guerreros Millones? Correcto. Entonces ahora mi tablita ya está funcional. Dependiendo del código que yo escoja, me va a mostrar una información en específico. Y lo mismo voy a aplicar acá. Pero antes de aplicarlo, a ver, repasemos y analicemos.
igual buscar v, paréntesis, b19. ¿Qué es b19? El valor que va a buscar, o sea, el código. Punto y coma. ¿En dónde lo va a buscar? En mi tabla que se llama tabla. Punto y coma. ¿En qué columna se encuentra lo que yo estoy buscando? En la columna número 2. Y por último, falso. Falso. ¿Puedo obviar esta parte? Ya les comenté que sí. A ver, pero por ahora no lo hagan. No lo hagan. Sigan colocando falso para que se acostumbren a la manera correcta. ¿Está bien? Falso. Ya ahí está. Ya, entonces a ver si me han entendido. Concerniente a la edad, ¿qué es lo que cambiaría de toda la función? ¿Es la misma o tengo que cambiar algo? Para el caso de la edad, ¿qué dicen ustedes? Cambiaría el número de columna. ¿Qué dicen tus demás compañeras? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Que solamente va a cambiar el número de la columna? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sí? ¿Sí, Pi? ¿Están de acuerdo para ir a la primera feria de libros de este año? Sí, va a haber una feria a la cual voy a asistir un fin de semana. Ahí si desean pueden ir. De repente también podemos de repente coordinar y encontrarnos por ahí, hacer una pequeña reunión ahí. Sí, pues puede ser. Va a ser en Magdalena y es la primera feria, o así se anuncia, como la primera feria que va a realizarse de libros allá por Magdalena. Ahí le muestro la propaganda, ya que yo sí soy bastante asiduo a comprar libros, leer y coleccionar. A ver, le muestro la que creo que ya están, como diría, ya están atendiendo, ya la feria ya se está llevando a cabo, solo que va a estar hasta julio. Acá está. Ya está. Va a ser en Magdalena. Sí, en Magdalena. Primera feria del libro de Magdalena. Leer Libertad. Creo que el próximo sábado voy a ir. De este que viene al otro. Ahí sí, si les gustaría, de repente me preguntan y podríamos de repente hacer una pequeña reunión por allá. Si es que les gustan los libros. O coleccionar o algo relacionado. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué es lo que va a cambiar? Únicamente el número. En vez de 2, ¿qué número sería? A ver, léalo bien. ¿A qué número le corresponde la edad? A ver, mírenlo bien. 4, ¿verdad? Sí, estamos todos de acuerdo que es el 4. Recuerdo cuando enseñaba primaria cómo hablaban los niñitos. Decían Tosh, 4, 3. Gracias. A ver, ya, entonces, sí, la misma función. Voy a volverle a escribir, ya que recuerden también que pueden copiar y pegar, pero yo lo voy a escribir para que, como es la primera vez que lo ven. A ver, igual, buscar v, paréntesis, valor buscado, el código, punto y coma, mi tabla. Es por eso que es más fácil colocarle nombres, para ya no estar seleccionando. Porque si no le hubiera colocado nombres, estaría seleccionando a cada momento toda la tabla. Pero para evitar eso, colocarle nombre. Tabla. Punto y coma. Número de columnas, 4. Correcto. Punto y coma, falso. Sí, todo mi público hoy día femenino, sí. Ahí está, como harían todos los hombres. Falsos. Falso. Ahí está. Y de todas maneras verifico, ¿sí? Nunca se confíen, verifiquen. 2735 edad 32. A ver, ¿dónde está? Acá está. 2735 32. Correcto. ¿Por qué siempre va falso? A ver, nuevamente lo voy a mencionar. Cuando uno coloca aquí falso, se refiere al valor de coincidencia exacta. O sea que yo estoy buscando la palabra en función de este código. ¿Cuándo va a ir verdadero? Mencionaba cuando lo que estamos buscando es un aproximado. O sea,
A ver, ¿cómo te menciono? En el cual estoy buscando una cantidad que no es una cantidad en concreta, sino que por ejemplo está en un intervalo de cantidades. Como por ejemplo, a ver, supongamos que... siento que si les explico esto se van a perder un poco, por eso que lo quería explicar luego. Cuando en cada columna no hay cantidades, sino hay un intervalo de cantidades. Como por ejemplo decir que acá los números están de 0 a 100, acá de 100 a 200, por acá de 200 a 300, 300 a 400 y de 400 a 500. Y si aquí en mi búsqueda yo estoy buscando un valor que por ejemplo es el 235, que no está en mi tabla, sino es un número que está en ese intervalo de tiempo, o disculpen, intervalo de tiempo, ese intervalo de cantidades, entonces ahí la búsqueda sería inexacta, porque no estoy buscando un valor en específico, sino un aproximado, un valor que está entre una cantidad y otra cantidad. Ya, ese tipo de tablas no son muy frecuentes. Usualmente en las tablas lo van a encontrar o van a trabajar con tablas de esta manera, en las cuales sean valores en concreto, no aproximados. ¿Cuándo se utilizan los aproximados? Cuando, por ejemplo, en tablas de estadística, en tablas relacionadas a ese tipo de valores, cuando ya se trabaja con intervalos de cantidades, no un valor en específico. Pero eso es una minoría. De todas las situaciones, diría que casi el 90% son valores exactos. Por eso que se coloca por defecto falso. Y por eso mencionaba, tanto es así que esta parte de falso se puede obviar, en el caso que sea falso, porque si fuera verdadero, ahí sí de todas maneras tienes que escribirlo. Pero si fuera falso, o lo escribes o no lo escribes, igual vas a tener el mismo resultado, porque en la mayoría de casos siempre va a ser falso. ¿Bien? Bueno, pasamos a apellido. La misma pregunta. ¿Qué es lo que va a cambiar? El número de la columna. ¿Y qué columnas son los apellidos? Ah, disculpen, creo que acá me equivoqué, ¿verdad? Sí, acá en nombres, ahí nadie me pifió. Ahí me equivoqué, ¿verdad? El nombre, ¿qué número debió haber sido? El 3, ¿verdad? ¿Alguien se dio cuenta? No, ¿verdad? Pamela, ¿te diste cuenta? Y Pamela, que siempre está ahí atenta. Ahí Bárbara dice que no, Lizeth dice que sí. ¿Te diste cuenta de Pamela? Mira, te diste cuenta y no me dijiste. Tienes que hablar, pues, Pamela. La comunicación es lo más importante. Ay, yo no, dice Yolanda. Si recuerden que la comunicación es lo más importante. Ya sea en una relación o en la familia. Bueno. Entonces, aquí me equivoqué. No debería haber sido el 2, sino el número 3. ¿Por qué? Porque estamos buscando el nombre. Y acá sí va el 2, porque acá sí sería el apellido. ¿Vale? Un pequeño error. Igual, buscar V, paréntesis, valor buscado, el código, punto y coma, matriz, se llama tabla, punto y coma, columna, acá sí es la número 2, punto y coma, falso. Y cerró paréntesis. López Alegre, nombre Marisol, edad 32. ¿Qué me falta saber? Su ciudad. Entonces, cuando ya sepas la sintaxis, cuando ya domines y sepas fehacientemente qué va en cada apartado, ahí sí ya te recomiendo que copies y pegues control C y control V. Y ya sabes que lo que vas a cambiar sería el numerito que ves acá. Pero esto te recomiendo que lo hagas cuando ya sepas o cuando ya domines que va de 1, 2, 3, del lado izquierdo, la primera parte es la celda, la segunda la tabla, tercera la columna y falso. Cuando ya domines eso, ya te recomiendo que hagas esto, copiar y pegar. Porque si no, solo te estarías mecanizando. ¿Ven? Ahí está, buscar V, punto y coma, falso. Punto y coma, falso. Ahí está. Entonces, ya está toda mi tabla completa, en la cual si yo selecciono un código y automáticamente va a cambiar toda la información. ¿Es muy útil? Sí. ¿Lo pueden utilizar en tablas donde almacenen información?
de la misma manera. A ver, un ejemplo. Bueno, ya mencioné el de la tienda Memory Kings, en las cuales buscaban por un código, en las cuales, por ejemplo, la señorita o el cliente le decía un código, porque ellos lo tenían en el mostrador, el producto, por ejemplo, 2735, y ya en su base de datos de la señorita le mostraba el nombre, cuánto cuesta, si lo tienen en stock, si de repente tiene algún descuento, tiene alguna promoción, le muestra toda la información en base a ese producto. Entonces es una práctica muy sana aplicar esta función, cosa que no es muy compleja. La que vamos a ver la siguiente clase es un poco más compleja, pero es para lo mismo, para hacer búsquedas, que se llama coincidir, y con la función índice. A ver, coincidir y índice. Es la misma mecánica, similar. ¿Cumple lo mismo? Sí. Solo que cuando se utiliza coincidir índice es mucho más, como diría, mucho más versátil de repente, ya que te permite hacer muchas más cosas. Acá hay un detalle. ¿Y cuál es ese detalle? De repente no se habrán dado cuenta que las búsquedas que yo hago parten de mi columna código para adelante. ¿A qué me refiero? Que si yo partiera, por ejemplo, de esta columna, nombres, lo único que yo voy a poder buscar es edad y ciudad, más no código y nombre. Esa es una limitante que tiene la función, que para poder buscar, todo el resto de columnas tiene que estar al lado derecho, y si fuera las filas, para el lado de abajo. ¿Está bien? En la próxima clase ahí lo van a entender mejor. Pero con la función coincidir índice no sucede eso, o no pasa eso. Ahí sí te permite buscar de cualquier orden. ¿Está bien? Y eso ya en la próxima clase lo van a ver y lo van a entender. Que es una función mucho más, como diría, más completa, por lo que es mucho más versátil. Esta tiene esa única limitante, pero aún así no deja de ser una función bastante útil. ¿Ven? Tiene una limitante, pero no deja de ser útil, que es lo más importante. Bueno, pasamos al siguiente caso. A ver, dice aquí código, nombre, domicilio, ministerio, sueldo, DNI, distrito, estado civil, teléfono y categoría. Y vamos a partir buscando por el código. Según el código que tenemos por aquí, vamos a encontrar el resto de información. Ya. El análisis es donde le voy a dedicar tiempo. El resto lo voy a hacer más rápido. A ver, ¿a qué me refiero? Antes de ponernos a trabajar, recuerden colocarle un nombre. Para hacerlo mucho más rápido, selecciono mi tabla, ¿sí? Clic derecho, definir nombre, y le coloco un nombre. Vamos a colocarle, a ver, tab, ojalá me deje, tab, aceptar. Ya me dice que el nombre ya existe, ya que ya lo he utilizado en este ejercicio. A ver, otro nombre, a ver. TEA. Ya, TEA. Así se llama mi tabla. Voy a colocarlo acá. ¿Cómo se llama mi tabla? TEA. Ahí está. El nombre de mi tabla. Ya. Código. Nuevamente el mismo proceso. Validación de datos, lista. Para que todos los nombres se encuentren, o todos los códigos se encuentren acá. Ya, ¿cómo se hace? Selecciono mi celda, datos, validación de datos, validar datos, permitir, lista, origen, todos los códigos, que en este caso son valores numéricos del 1 al 9, enter y enter. Ya tengo todos los números aquí, del 1 al 9. Vamos a cambiarle el color y el tamaño, a ver, es en color negro y que el tamaño es un poco más grande. Ya está. Entonces ya puedo escoger los códigos. Una vez que ya tengo esas dos cosas, que son el nombre de la tabla y todos los códigos aquí, el resto o lo que sigue es aplicar la función. A ver, voy a hacer uno, como dije,
y el resto ya lo hago copiar y pegar, ya que el proceso es repetitivo. ¿Cómo sería acá? Igual, buscar v, paréntesis. Ahí empiezo. Valor buscado, la celda B26. Punto y coma. ¿En dónde lo voy a buscar? En mi tabla que se llama TA. Punto y coma. ¿En qué columna se encuentran los nombres y apellidos? En la columna número... ¿Qué número se encuentra? 2, ¿verdad? Correcto. Número 2. Punto y coma. Falso. Falso. No, es falso. Verdura. Falso. Ahí está. Falso y enter. Ya. Y verifico. A ver, el número 7 es Das Arana Gladys. Veamos. 7 Das Arana Gladys. Correcto. Por si acaso me fijo con otro dato. 9. Letona Kazani Dani. 9. Letona. Ya, correcto. Entonces ya está bien. El resto, como bien saben, lo único que va a cambiar va a ser el número de la columna. Entonces, domicilio, para hacerlo mucho más rápido y no estar contando, podrías hacer esto. Aunque recuerda que lo ideal sería que lo tengas en tu cabecita, que son del 1 al 9. Entonces, domicilio 4, ministerio 8 y sueldo 9. 4, 8, 9. Entonces, 4, 8, 9. A ver. Ya cuando lo domines, copias y pegas. ¿Está bien? Si todavía se te hace un poco complejo, te recomiendo que lo escribas manualmente. ¿Qué va a cambiar? El número. 4, 8, 8 y 9. 9. ¿Está bien? ¿Por qué les menciono esta manera de copiar y pegar? Por el tema de... Uy, me han hecho acordar. De eficacia y eficiencia. ¿Está bien? Gracias a esa corrección, lo llevo en mi corazón hoy. De la eficacia y la eficiencia. Por un tema similar. ¿Sí? Cuando ya dominen algo, hacerlo lo más rápido posible. Para poder distribuir el tiempo. ¿Sí? Ya que si escribirlo uno por uno, si bien te va a salir, pero puedas demorarte más. Pero si encuentras una manera de hacer lo mismo, pero más rápido, pues bienvenido sea, ¿no? Y esta es una de ellas, copiar y pegar. Y como ya saben, lo único que está cambiando es el número. Entonces, acá me he equivocado, ¿no? Domicilio, dice casada. ¿Cuál debería ser el domicilio? Número 4. ¿Y qué número he colocado? A ver. 4. A ver, ¿lo he colocado bien? Ah, no, ya ven, miren, lo he colocado mal. 1, 2, 3. Debió haber empezado por acá. A ver. Un error. 1. Y acá el número 2. O sea, no tengo 9 columnas, sino tengo 10 columnas. En las cuales domicilio era el 5, 9, 10. Me he equivocado. Por eso dicen, errar es humano. Y acá debe ser 5, 5, 9 y 10. 10. 10. Sí, lo he hecho un poco rápido, pero coméntenme porfa, ¿se entiende? ¿O quieren que lo explique más? Profe, a mí me sale ND. Ya, a ver, ND. Si te sale ND, te diría que verifiques en el de apellido y nombres. Aquí te sale ND. A ver, te voy a copiar la función, ya que entiendo que estás trabajando en la misma tabla. A ver, yo lo voy a escribir en el chat. A ver. Sí, ahí cópialo y pégalo ahí. Y compáralo con lo que has escrito. Sí, puedes pero recuerda que mi tabla se llama TA. Si le has colocado el mismo nombre, pues está bien. Si no, coloca o selecciona la tabla. En vez de que coloques TA, ¿qué tendrías que colocar? Desde la celda A3, 2 puntos, J, y 12. Ese sería la celda, desde A3 hasta J12.
En el caso que no hayas colocado un nombre. Pero si le has colocado el nombre TA, pues bienvenido sea. Ya, me falta DNI, distrito, estado civil, teléfono y categoría. Entonces, me sirven los numeritos. DNI es 3, distrito 6, 3, 6. Copio y pego. Que cambio el número. 3, 6, 6, 6. DNI, distrito. Me falta estado civil, teléfono, categoría. 4, teléfono es 7 y categoría es 8. 4, 7, 8. Ya. Ahorita lo revisamos. Ahora déjame terminar acá. 4, 7 y 8. 8. Ya. 4, 7. Y listo. Ahí está terminada la tabla. En las cuales, dependiendo de que yo cambie el código, va a cambiar el resto de información. ¿Bien? Bueno, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, chicos. Queda pendiente las siguientes hojas, que lo vamos a así de todas maneras ver. También la próxima clase vamos a ver índice coincidir, ¿está bien? Entonces, quedaba como para que practiquen una hoja o las dos hojas anteriores. Una era de la clase 1 y las otras de la clase 2, que están quedando vacías. Me voy a quedar con su compañera Lisette, o con los que deseen quedarse, ya que ya estamos en la hora, para poder ver por qué no les sale, o si tuvieran algunas dudas. Con el resto, pues que pasen buena noche. Ya nos estaremos viendo el día jueves a la misma hora por la misma dirección, ¿saben? Que es de 7 a 9. El día jueves, que vendría a ser la tercera. Para los que recién se han conectado hoy día, recuerden que en la cuarta clase va a haber una práctica. La cuarta y la octava. ¿Está bien? ¿Cuál es la cuarta clase? El día 29. Ese día va a haber una evaluación. La segunda hora. La primera hora un repaso con algunas cosas nuevas, pero la siguiente hora va a haber una evaluación, una práctica. Y la última clase de la misma manera. ¿Está bien? Ténganlo presente. Bueno, entonces me voy despidiendo de todos. Me quedo con su compañerita Lisette para que me comparta su pantalla, para no tomar más tiempo de ustedes. Y ya nos estaríamos viendo la próxima clase. Bueno, me despido de todos. Hasta luego, Barba. Cuídate mucho. Con el resto también. Astrid, Elisa, Mónica, Pamela, Sandra, Yolanda. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Me quedo con su compañera Lisette. Buenas noches. Lisette, ¿puedes compartirme tu pantalla? Estás en PC, ¿verdad? Sí, ya tomé fotocaptura de la asistencia. Sí, ya me acuerdo. Gracias, Pamela. Bueno, a ver. Compártame tu pantalla, Lisette. Ya dejé de compartir. Ya, ya listo, ya estás compartiendo, a ver. Es que en código no has colocado nada, hija. Ay, disculpa, tengo la costumbre de decirle a todos hijos en el colegio. Ya, antes de que escribas la función, es porque en la celda de código no has colocado nada. ¿Sí? Mira tu celda de código. Coloca algún valor, en el caso que no hayas hecho lista. A ver, colócalo, a ver, colócalo. Coloca ahí uno. A ver. ¿Le has colocado un nombre? Ya, colócale un nombre. Definir nombre. El nombre que tú quieras. Tabla. Ya. Está bien. Sí, ya, recuerda que se llama tabla. Ya. En la columna de código, escoge un valor. Escoge uno. Ya está la lista desplegable. Ya la tiene. Sí, ya la tiene. Ya, escoge uno. Y ahora sí, empezamos ahí, en nombre. A ver, igual. Buscar V.
Buscar es buscar V. Buscar V. Buscar con R. Buscar V. Buscar V. Ya, paréntesis. Ya, la celda B19. Ponte coma. Tu tabla que se llama tabla. Ya, punto y coma. Y la columna es la 2, si no me equivoco. 3, ¿no? Ya, 3. Punto y coma. Falso. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Ya, a ver, dale doble clic para ver qué has escrito. Buscar VTA2 falso. A ver, ¿por qué te sale? Ah, ya. Porque tu tabla, mira, no has seleccionado la columna de código. Solamente has seleccionado de apellido en adelante. El problema está en el nombre que tú le has colocado a la tabla. Claro. Mira, en la parte superior, ¿te has dado cuenta que no has seleccionado la columna de código? Claro. Ya, lo que puedes hacer es modificar el nombre que has colocado ahí. Ahora te voy a enseñar una manera. Haz un clic en tu tabla. En cualquier lugar, ya. Dirígete a la pestaña de fórmulas. Pestaña de fórmulas. Administrar nombres. Busca ¿qué nombre le colocaste? TA, ¿no? Ya busca la opción de TA. TA. Modificar. Modificar. Ya, vuelve a seleccionar. Donde dice se refiere a. Dale clic a la flechita. Y vuelve a seleccionar. Ya. Y 2 veces enter. 1, 2. 2 veces. 1, 2. Ya. Cierra. Ya, aceptar. Y cierro. Ya. Ahora sí ya está. Ya. Bueno, Elizabeth. Disculpa, tu nombre es Elizabeth. Lisette, disculpa. Lisette. Bueno, que tengas buena noche, cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Lisette, cuídate mucho. Bye.